Bueno, esa es la actividad número uno de patrones de diseño para el desarrollo de software y web. Eh, Vamos a hablar primero del patrón de diseño, Factory Method, donde vamos a usar una clase constructora, como vemos en el ejemplo, que es Shape, forma, que puede ser un estilo de Abstract Factory, puede ser abstracto, y sirve para la construcción de objetos de un subtipo de un tipo determinado. En este ejemplo tenemos círculo, cuadrado, rectángulo. Es una simplificación más sencilla del que vamos a ver más adelante, Abstract Factory. Entonces, tiene las clases principales de este patrón son el creador y el producto. El creador necesita crear las instancias de los productos, pero el tipo de producto no debe ser forzado por las subclases del creador. Entonces, lo que hace esto es como un método tipo fábrica, en donde se define lo que devuelve como producto. Entonces, vamos a hablar ahora un poco de el Abstract Factory, en el que nosotros debemos tener diferentes objetos, todos pertenecientes a la misma familia. Por ejemplo, proveer una interfaz para crear familia de objetos relacionados sin especificar sus clases en concreto. En esta también la estructura típica del patrón sería el cliente, el abstract family, clases de factorías concretas, el producto abstracto y el producto en concreto. Entonces podríamos tener una factoría de color con el método getColor y una interfase color que nos implemente bueno, los colores verde, rojo, azul. Como se puede observar, este patrón es usado para permitir la construcción de variedad de objetos complejos desde un agente fuente. La intención siempre es acceder al proceso de creación de un objeto complejo. Entonces ahora vamos a hablar de el builder o como patrón de diseño. Este sirve para separar la construcción de un objeto complejo de su representación, de modo que el mismo proceso pueda crear distintas representaciones. El objeto de fuente se compone de una variedad de partes que se construyen individualmente a la creación de un objeto más complejo. Entonces es lo que hemos visto en la programación orientada a objetos, en el que a base de un objeto complejo, nosotros lo que hacemos es crear diferentes eh, representaciones. Tenemos un builder que lo que hace es crear las interfaces abstractas, como en este ejemplo, construir parte. Luego lo implementamos, donde se construye y reúne las partes necesarias para construir los productos. Y ya tenemos ya el producto como tal, que es el objeto complejo bajo construcción. Entonces, bueno, puede dar alguna ventaja. Tiene mayor control en el proceso de la creación del objeto. Eh, Permite que la representación interna de estructuras complejas respete una interfaz en común, que es la clase builder, que en este caso es una clase abstracta. Vamos a hablar de la clase observer. En la clase observer tenemos que definir las dependencias uno a muchos entre objetos, de modo que cuando se modifique el estado de un objeto, los objetos dependientes sean notificados y se articulen, eh, actualicen automáticamente. Entonces, en este ejemplo tenemos la clase observer, que es update, y un observador concreto que crea esta clase update. En este a menudo se construye con el patrón compose. Esta nos permite crear subclases y también la creación de objetos complejos como un objeto fuente de un producto de cada uno de las interfaces. Entonces el observer lo que hace es tener un objeto, primero extraer el proceso de creación y luego ya implementando sus clases, definir de uno a muchos cómo se va a modificar los objetos dependiendo.
de, de la estructura interna concreta que se haya hecho para utilizar este patrón. Entonces las clases concretas que vamos a utilizar. Ahora vamos a hablar del decorator. El patrón decorator responde a las necesidades de añadir dinamicidad a funcionalidades a un objeto. Entonces, este agrega responsabilidades adicionales a un objeto de manera dinámica, constituye una alternativa flexible para extenderlo mediante la herencia, que es de la programación orientada a objetos. Acá tenemos un claro ejemplo y la motivación de este es que nos permite crear interfaces gráficas permitiendo agregar funcionalidades y actualizaciones a componentes raíces de la interfaz. En este diagrama de clase podemos ver que la interfaz decorador implementa la interfaz del componente, entonces todos los componentes visuales se encapsulan. Tiene muchas aplicabilidades. La responsabilidad de un objeto puede ser retirada cuando la extensión mediante la herencia no es viable. También existe la necesidad de extender dinámicamente la funcionalidad de un objeto, quizás quitar funcionalidades existentes. Participantes, como en los otros patrones de diseño, tenemos el componente que define la interfaz para los objetos que pueden tener diferentes responsabilidades añadidas, como en este caso el constructor C1, tenemos un componente concreto, luego el componente bueno, concreto define un objeto al cual se le puede agregar responsabilidades adicionales. Luego el C2 sería el método decorador, que mantiene una referencia al componente asociado, implementa la interfaz de la superclase componente. Y el decorador concreto añade las responsabilidades al componente. Bueno, entonces ahora tenemos el iterator. El iterator provee un mecanismo para acceder a los elementos de un objeto agregado. Para acceder a los elementos de un elemento agregado de forma secuencial. Entonces lo que nosotros vamos a hacer en este caso es, en este patrón lo que se hace es que todos los métodos deben ser accedidos secuencialmente a un grupo de objetos de una colección. Entonces eso recorre una estructura de datos sin que sea necesario conocer pues, la estructura misma. Esta estructura de datos se utiliza para solucionar problemas como que el cliente necesite o el problema como tal, y tiene pues los mismos participantes un iterador que define la interfaz para recorrer el agregado de elementos, el iterador concreto que implementa la interfaz propuesta por el iterador, el agregado que define la interfaz para el método de fabricación de iteradores, y el agregado concreto que implementa la estructura de datos y el método de fabricación de iteradores. Ahora vamos a hablar del template. Bueno, el template o en español método de plantilla en el cual difiere algunos pasos de las subclases. Lo que se hace en este es que está diseñado para marcos donde cada cual implementa las partes invariables de lo que se va a realizar. Se evita el duplicamiento del código y se mejora la estructura general del flujo de trabajo. Lo que se hace es que en puntos se crean subclases que están permitidas. Es una sencilla sobrecarga donde el método de base sería enteramente reescrito, permitiendo un cambio radical en el flujo. Ahora estamos en el método Facade, que es un tipo de diseño estructural en el que se hace la división de subsistemas, minimizando la comunicación y dependencia entre estos mismos. Este es bastante usado en sistemas complejos donde se utilizan estructuras por capas o fachadas. Otros escenarios donde se usan es donde se desacopla el sistema del cliente. Se usa de manera independiente, portable y reutilizable.
Se utilizan las subclases para implementar las funcionalidades del subsistema. Realiza el trabajo solicitado por la fachada. Bueno, en ese vendríamos a trabajar con clientes, los objetos. Los clientes son los que se comunican con el subsistema enviando peticiones y se reenvía los objetos apropiados al sistema. Ahora vamos a hablar del último patrón de diseño, que es el Compose, que es el patrón que sirve para construir objetos a partir de otros más simples y similares entre sí. Entonces lo que hacemos es que gracias a la recursividad y a la estructura de datos en forma de árbol, lo que nosotros hacemos es que el tratamiento de los objetos que nosotros creamos y que todos ellos tengan una interfaz en común, dependiendo pues de la implementación que tengamos. Entonces lo que nosotros hacemos, por ejemplo, a la clase de figura la llamaríamos gráfico, y de ella tendría tanto, siguiendo el ejemplo anterior, círculo, cuadrado, triángulo o otro grupo de imágenes, y de esta manera podemos tener una, pues de forma recursiva imágenes, por ejemplo, un objeto cuya clase eh, genere estructuras de composiciones o por medio de muy poca codificación y de diagramación sencilla y clara. Entonces lo que nosotros podemos hacer con este es poseer una interfaz en común que se trata de la misma manera, pero bueno, sobrecargando de pronto los métodos y las capas o de sprites, por ejemplo, para podría ser eh, ocultar datos o filtrarlos. Bueno, con eso terminó mi presentación. Esta es la bibliografía. Muchas gracias.